Y en la provincia de San Juan tenemos la novedad de que por primera vez se votará con boleta única. Para hablar acerca de cómo hacer ese proceso, cuáles serán los pasos a seguir, cuáles son los cambios que implica también para toda la comunidad sanjuanina, es que nos encontramos con el diputado Mario Herrero, diputado provincial. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, en primera medida, desde el plano cultural, usted que tiene tanto bagaje político encima, ¿cuál piensa que van a ser por ahí los mayores desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar? Todo cambio implica un verdadero desafío y a veces no es tan pacífico. Yo creo que el mayor inconveniente que se pueda presentar, y para eso estamos trabajando desde las distintas fuerzas políticas, en particular el justicialismo en donde yo milito, en la información, en informar a la ciudadanía, a la población, en qué consisten los cambios y sobre todo teniendo en cuenta que es el cambio de una cultura electoral de muchos años. Tal cual. Particularmente desde la vuelta a la democracia. Sin lugar a dudas. ¿Cuáles serán los cambios que implicará el hecho de tener boleta única? Bueno, como usted decía en la presentación, por primera vez vamos a votar en todo el país, porque la elección nacional de medio término es la primera vez que se aplica esta boleta única papel. Hemos estado acostumbrados al voto partidario de cada una de las fuerzas partidarias, esta boleta larga, grande, sobre todo en estos casos cuando es diputado nacional nosotros teníamos una boleta cortita porque solamente elegimos 3 titulares y 3 suplentes. Pero en general en las elecciones ya vamos a dejar de utilizar la vieja boleta de papel partidaria para utilizar una boleta única. La ley que sanciona el Congreso en octubre del año pasado entra en vigencia este año y se aplica por primera vez en octubre. ¿Y cuáles son las novedades? En primer lugar, no vamos a conocer el voto como antes lo conocíamos y las fuerzas políticas estábamos acostumbrados a militar con el voto, visitando el domicilio, entregando, invitando a votar, sino que el voto lo vamos a conocer recién cuando nos presentemos a la mesa, entregamos nuestro documento al presidente o presidenta de mesa y va allí recortar, está troquelado en un talonario que tiene la boleta y nos la entrega a cada uno del elector que se presenta. Y la boleta es una boleta similar a esta. Este es un modelo que aprueba la Cámara Nacional Electoral. Muy bien, que nosotros tenemos para compartirla, chicos, en pantalla mientras... En pantalla, que tiene toda la oferta electoral. El que tiene en pantalla es el doble, tiene 2 ofertas. En el caso de jurisdicciones, recordemos que hay 8 jurisdicciones que eligen senadores nacionales y diputados nacionales. En el caso nuestro, nos corresponde solamente esta de una sola categoría, que es la de diputados nacionales. Bien. En un solo papel. Se identifican por listas verticales, cada fuerza política tiene el logo e identificación de la fuerza política arriba, la foto de los 2 primeros candidatos que encabezan la lista, el nombre, en este caso, de los 3. Cuando se trata de jurisdicciones con muchos más diputados, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que elige aproximadamente 60, 70 diputados, solamente los 5 primeros están en el voto y los otros, lamentablemente, no entran, van a estar en un panel o en una pancarta, en un cartel que se va a poner dentro del lugar de votación. Y esta es otra característica que cambia. Ya no vamos a tener cuarto oscuro, como hemos estado acostumbrados, sino que el presidente de mesa nos entrega que es el voto, una viroma de tinta indeleble para marcar, y el votante debe marcar en este cuadradito que se ve aquí sobre las siluetas su elección de preferencia. En este caso, como es una sola categoría de diputados nacionales, es una marca. Puede ser un tilde, una cruz o una marca que indudablemente diga que yo selecciono esta opción dentro de todas las que están en la boleta.
¿Dónde lo hago? Para preservar el secreto del voto. Vamos a encontrarnos con pequeños box de cartón, con un resguardo para que yo apoye ahí y sin que puedan ver las demás personas, hago la marca. Debo plegar el voto, está marcado, debo plegarlo de esta manera, volver a la mesa donde están las autoridades de mesa e introducirlo en la urna. Y el voto va a tener en este cuadrado que ven acá la firma del presidente de mesa. Ya no es necesario, ni va a ser posible, porque no hay espacio suficiente, que firmen los fiscales como estaban acostumbrados a firmar. Que firmaban en el sobre, en realidad, sobre, no en el voto. exactamente. Acá no hay sobre, es el mismo voto plegado el que se ingresa en la urna. Estas son, a grandes rasgos, las mayores modificaciones que nos vamos a encontrar. Después, el escrutinio también va a tener consecuencias. Va a ser más sencillo, más simple el escrutinio, porque bueno, hay pasos que ya no se van a tener que cumplir, todos los votos están en una misma boleta y es simplemente después ir seleccionando. Entiendo que los resultados los vamos a tener, aún con las complicaciones que puede hacer la falta de experiencia, pero mucho más rápido que lo que estábamos acostumbrados a tener. Bien, teníamos ahí para compartir las imágenes y usted nos mencionaba o nos intentaba mostrar, no sé si se ha apreciado en cámara, el cuadradito en donde hay que hacer una tilde o una cruz. Si, ¿de qué manera se anula el voto, digamos, si alguna persona le hace un círculo a los nombres o marca en la parte de arriba? Digo, ¿cuáles son los ítems o los parámetros para aceptar que el voto efectivamente sirve, es válido y se eligió a los candidatos que justamente están marcados en esa columna? Sigue teniendo vigencia una norma del Código Electoral Federal que establece que cuando la voluntad del elector está clara, a pesar de que pueda haber algún error, debe primar en la consideración del voto y en su escrutinio esa voluntad. Sobre la silueta, la foto del candidato o candidata de que se trate, hay un pequeño cuadradito en blanco que es donde debe realizarse la marca. Puede ser, la ley aclara que es válido un tilde, es válido una cruz, puede ser un circulito. Mientras no haya duda que eligió para esta categoría ese candidato o esos candidatos, no hay inconveniente con el voto. Bien, si no está marcado el cuadrito claro, y por ahí alguien, porque implico, al ser tantos candidatos, en este caso insistimos, acá en la provincia de San Juan solamente candidatos a diputados, pero tal vez en otros lugares puede alguien no ver o pensando en algunas personas adultas mayores que no lleguen a ver el cuadrito tan pequeño o porque sea extensa también la lista y le hagan un círculo al nombre del candidato. ¿Eso se invalida? No, si el círculo, la marca o lo que fuere, una raya, es indudable que es este candidato, el voto debe considerarse válido, independientemente de que algún fiscal crea conveniente recurrirlo. Esto pasará con el procedimiento correspondiente al escrutinio definitivo en el sobre como corresponde al momento de hacer el escrutinio de la mesa. Pero el voto es válido. Lo que no es válido o lo que anula el voto es cuando hay más de una marca en distintos candidatos, en donde no se puede identificar cuál es la voluntad real del elector. Y es muy probable, y yo agradezco la mención, de que las personas mayores, las personas que necesitamos anteojos para ver de cerca, para leer, si no los llevamos, vamos a tener probablemente un inconveniente. Desde luego que la justicia electoral siempre procura que sea bastante inconfundible la oferta electoral y se separa por colores, que no sean similares, por símbolos partidarios, por la foto del elector, etc. Pero bueno, estos incidentes se pueden presentar como se presentaban antes con las boletas tradicionales. También puede ocurrir que la persona equivoque la marca y necesite cambiar el voto.
No es lo previsible porque hay mucha menos cantidad de boletas. Claro. Pero en ese caso hay que comentarle al presidente de mesa que ocurrió un error, solicitar que entregue otro voto, entregar este y que lo anule, lo rompa y marcarlo de la manera correspondiente como el elector elija. Ahora, estos son incidentes que se espera que no existan mucho porque el código prevé, en este caso, que el presidente Mesa va a contar con igual cantidad de votos que el número de electores que tiene en el padrón. Si la mesa tiene 300 electores, 300 votos, más un 5%, nada más. Pero bueno, es de esperar, en este caso nuestro en San Juan, que no hayan tantos errores porque es simple, es una sola categoría de voto que necesitamos, o de elección, que es el de diputados nacionales, y el voto no va a estar tan comprimida la oferta como para poder distinguir. No se puede tachar, no se puede utilizar corrector. No se puede utilizar corrector. En el caso de que sea necesario enmendar algo, hay que manifestárselo al presidente de mesa y en todo caso pedir otra boleta si es que hay disponible. Excelente, súper claro en cada uno de los conceptos. ¿Podemos repasar las fechas en las cuales tendremos elecciones en nuestra provincia? Las elecciones en nuestra provincia y en todo el país para la categoría de diputados y senadores nacionales en aquellos distritos que corresponde a senadores el 26 de octubre, el último domingo de octubre. Y el próximo 17 de octubre en todo el país, en todas las jurisdicciones, tendremos ya la presentación, la definición respecto de los candidatos que cada fuerza política haya decidido presentar.